Espero que se encuentren muy bien. Recordarles que hoy 25 de febrero del 2025 nos encontramos con las fichas al... Espera un segundo. La cerramos acá. Ok. Listo. Bueno. La 297487, 2977-488 y 2977-489. Recordar que nos encontramos en la fase de planeación. Un segundo. Que... Ya. Nos encontramos en la fase de planeación y pues para la noche de hoy tenemos una evidencia de tipo técnico pues para ser trabajada. Regálame un segundo que se me bloqueó el equipo. Ya. Listo. Comparto mi pantalla y continuamos. Listo. Listo, espero que ya se visualice bien. Recordar que, bueno, la evidencia que tenemos para el día de hoy corresponde al diagrama de clases del proyecto y nuestra agenda. Recordar que las evidencias de la semana anterior están disponibles también hasta la siguiente. Hacerles extensivo pues el saludo de parte de coordinación, del subdirector y también realizar pues la socialización de las evidencias, unas conclusiones, las guías si es el caso, revisar el material de formación y al final pues resolución de dudas, inquietudes. La evidencia, perdón, creo que todavía no está disponible. Espero que finalizada la sesión se encuentre ya disponible en el lapso de tiempo ideal del 25 de febrero al 11 de marzo. Entonces la evidencia se llama o se denomina diagrama de clases del proyecto de software. Es una guía, pues una actividad que ayuda, digamos en parte, al desarrollo del proyecto. Depende, digamos, de cada tipo de proyecto. Puede ser, ayuda también al diseño del modelo entidad-relación. Y en este caso, pues, contamos con un material de apoyo que corresponde al diseño del modelo lógico, del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Tratados especialmente de diagrama de clases. Ahorita pasamos a analizar el material de apoyo que es pertinente, bastante claro, pues para el desarrollo de la evidencia. En este caso, digamos, lo que se pide como tal es pues el diagrama de clases, en donde se apliquen pues buenas prácticas de diseño, utilizar una herramienta TIC para hacer los diagramas y seguir las normas de presentación. Son 3 elementos básicos que van a ser evaluados pues bajo la lista de chequeo o el instrumento de evaluación de lista de chequeo que consta pues de 4 elementos. El principal, pues obviamente que sea el diagrama de clases acorde pues con el proyecto de software, que tenga buenas prácticas de diseño, que sea coherente y que sea claro, que es el otro de los ítems, que exista una estructura pues que tenga que sea muy, muy claro, digamos, a la hora de visualizarlo. El primer ítem, un peso del 50%, el segundo el 20% y que se utilice una herramienta TIC para realizar el diagrama. Tendría un 20% también de peso. Y que cumpla pues con las normas básicas de presentación. Así sea una imagen, así sea la generación del diagrama, pues sea una imagen, pues incluirle la portada. Listo. Entonces, obviamente que lo que se espera, acá hay un error,
Lo que se espera, digamos, para el envío, pues ha de ser un documento que sea en formato PDF, que la extensión sea libre. No creería yo que sea tan extenso, pero ahorita miramos, digamos, algunos elementos que pueden ustedes tener en cuenta a la hora de desarrollar el diagrama. Como tal, la definición, digamos, clásica, pues ha de ser una representación visual en donde se estructuren, pues acá hay que tener en cuenta tres elementos que son clases, atributos y métodos, y pues qué relación hay entre ellas. Entonces, en el diseño orientado a objetos es fundamental. Se utiliza pues para modelar esos sistemas complejos, en el caso, por ejemplo, que les voy a mostrar de una tienda virtual. La estructura, pues para que se familiaricen acá como tal, ha de ser, dentro del material de apoyo también se encuentra, el nombre de la clase, cuáles son las operaciones o métodos, ahí se desglosa, digamos, y la notación UML, pues ha de ser una caja rectangular en donde en cada uno de sus subcategorías, pues se adicione cada uno de los elementos. Esa es, digamos, la representación de una clase en UML. Los componentes básicos, entonces, clases, atributos, métodos y relaciones. Entonces, las clases, por ejemplo, en un sistema, digamos, de una tienda virtual, podría ser usuario, producto, carrito. Esas vendrían a ser las clases. Los atributos como tal, por ejemplo, el ID del usuario, el nombre, el precio, son como esas características que tiene cada una de esas clases. Y los métodos, pues son las que definen, digamos, ese comportamiento. Por ejemplo, registrar, cálculo total, son métodos inherentes. Entonces, recordar que la presentación, digamos, va a ir enfocada a el desarrollo, por ejemplo, de un diagrama, de un carrito de compras, de una tienda virtual. Entonces, las relaciones, por ejemplo, puede ser de asociación, de herencia, y puede ser que un usuario, por ejemplo, tiene, o si tiene un carrito de compras. Eh, el contexto acá del ejemplo, entonces, modelar una tienda virtual con las entidades, entonces el usuario, pues, gestiona el registro y la autenticación. El producto, pues, entonces presenta pues, los artículos en venta. El carrito como tal almacena los productos seleccionados y el pedido pues gestiona la compra final. El pago pues procesa como tal pago del pedido. Esta es digamos la contextualización del ejemplo. Entonces las clases y pues, los principales atributos, en este caso por ejemplo un usuario, ¿cuáles son los atributos? Pues el ID del usuario, el nombre, el correo, la contraseña, el rol. Esos son, digamos, los atributos que ha de tener básicos que ha de tener un usuario. Un producto, pues obviamente se ha de identificar que correspondería el ID del producto, eh, debe tener un nombre, debe poseer una descripción, debe contar con un precio y un elemento importante es el stock. ¿Cuánta cantidad tengo yo de ese producto? Que debe estar, digamos, directamente relacionado. El carrito, un ID de carrito, una lista de productos y un total. Se ven, digamos, como los elementos o los atributos de ese carrito de compras. Pedido tendría atributos como una identificación. Todos los atributos pues deben poseer una identificación. Por lo general, una buena norma, digamos, acá está la famosa notación de camello, que es que la
segunda letra, perdón, la primera letra de la segunda palabra inicie en mayúscula. Entonces ID es el identificador, digamos la palabra corta, y carrito. Entonces carrito va en mayúscula, el ID, lo mismo producto, y por ejemplo la lista de productos, lista en minúscula y productos, la primera va en mayúscula. Esa es la famosa notación de camello, digamos, o que se implemente, que es una de las prácticas, digamos, pues, para que permita, que facilite la legibilidad de la información y que sea, digamos, pues obviamente coherente con lo que se está trabajando. Eso es otra cosa, porque si estoy hablando, digamos, de un carrito de compras y voy a colocar ID producto, ¿sí? Entonces debe haber una pues, lógica básica que permite, digamos, elaborar de manera adecuada esos atributos. En cuanto a pago, el ID de pago, el monto, la fecha de pago y que exista un método de pago. A veces se puede tercerizar, digamos, el tema de los pagos. Se puede consumir una API diferente, externa. Es, digamos, como yo digo que como el uso de Google Maps. Siempre lo llamo yo como lo asemejo como el uso de Google Maps. Si yo voy a utilizar dentro de una aplicación, eh, necesito la ubicación, necesito mapas, no me voy a ir con una cámara a tomar fotos por toda la ciudad o por todo el mundo, siendo que ya existe Google Maps. Entonces, es así de simple, digamos. En ocasiones eh, las APIs me facilitan eso. Entonces, esa es, digamos, como la contextualización básica de esa carrito, digamos, o del método de pago. En cuanto al comportamiento de las clases, por ejemplo, los métodos, acá en el caso de usuario, pues el usuario que va a poder hacer registrar, iniciar sesión, cerrar sesión, han de ser, digamos, los métodos que debería, podría, o los comportamientos que podría tener. Por ejemplo, en producto, actualizar el stock, obtener el precio, dar descuento en cuanto al carrito de compras, agregar un producto, eliminar un producto, calcular un total en cuanto a pedido, confirmar pedido, cancelar pedido, generar facturas y el pago, pues por ejemplo, procesar pago o reembolsar, dado el caso de que no desee, digamos, ya como tal adquirir el producto. Existen, digamos, obviamente diferentes relaciones, conexiones y asociaciones. Por ejemplo, entre usuario y carrito, un usuario, por ejemplo, puede tener un carrito y producto, un carrito contiene una lista de productos, un carrito y un pedido pues, se genera a partir de ese mismo ejemplo de carrito y en pedido y pago pues tiene pues un pago asociado. Entonces, el caso de uso también es importante. Entonces, por ejemplo, que un usuario registre e inicia sesión, cuando el usuario agrega productos a su carrito, cuando el usuario confirma el pedido y selecciona el método de pago y el sistema, por ejemplo, de pago que, pues, que genere una factura como tal. Entonces existen pues, muchos beneficios a la hora de trabajar con los diagramas de clases. ¿Cuáles son las ventajas? Que haya una claridad, que exista una comprensión del sistema, que se pueda reutilizar, que pueda migrar a otros proyectos, que sea una guía para los desarrolladores, que existe esa trazabilidad y que permita identificar errores en el diseño. Revisemos el material de formación. Recordar que el material de formación como tal está muy completo. Me parece que el desarrollo, digamos, como tal del material de diagramas de clases es bastante completo. Entonces tenemos la descripción como tal, la especificación, la implementación,
es bastante claro, y acá también de la información que yo les había tomado acerca de clase, atributos, métodos, se encuentra bastante clara, puesto que la idea es que sea un ejercicio en donde se represente la formato UML. Acá está, digamos, la notación, la representación, que les decía que es un rectángulo que posee tres divisiones, donde está el nombre de la clase, los atributos, las operaciones y los métodos como tal que va a tener cada una de esas clases. Importante también es control del acceso, la visibilidad, digamos, que tienen algunos de los atributos. Entonces, puede ser público, puede ser algo privado o puede ser algo protegido. No va a ser, por ejemplo, una contraseña, nunca va a ser pública, ¿sí? Por seguridad, digamos, de la información ha de ser eh, un elemento protegido, la especificación de cada uno de los contextos de público. Entonces, eso es para que sea visto, pues, por todas las clases, para que sea consultable, pues, por cada uno de los usuarios, y privado, pues ya existe, digamos, una restricción de acceso a esa información, y protegido, pues obviamente, pues que no tengas tan fácil, digamos, ese acceso a esa consulta. Acá está, digamos, también el ejemplo de producto. Entonces ha de tener un código. En este caso, pues cada cual ha de tener unas características propias. Por ejemplo, si es código, pues debe ser entero, si es nombre, string, precio. Acá ya depende también. El precio no podría ser entero porque en ocasiones tiene fracciones. Entonces, por ende, se estaría perdiendo la información. Entonces, a veces caracterizar de manera adecuada la información ayuda, digamos, a tener control acerca de la información y del diseño como tal. Entonces, si tenemos un buen diseño, evita, digamos, a futuro inconvenientes. Acá tenemos también la relación entre clases, de asociación, de dependencia, de generalización, y pues cada una de las descripciones. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de asociación, por ejemplo, de un rol A a un rol B, y también contamos, digamos, acá está, digamos, la visualización un poco más clara. Por ejemplo, un instructor, caso de nosotros, enseña a muchos aprendices, esto quiere decir de uno a muchos, que tienen una relación de uno a muchos, un instructor con muchos aprendices, y un aprendiz o muchos aprendices son evaluados por un instructor. Entonces, depende, digamos, cómo lo tome, pero la relación en este caso correspondería de uno a muchos, ¿sí? Independientemente por donde lo estemos mirando. Entonces, un instructor comparte muchos aprendices y muchos aprendices comparten un instructor. A veces los ejemplos nos ayudan, digamos, a contextualizar la información. Otro de los elementos que también es importante es la herencia. Entonces, la herencia, pues esa relación, eh, digamos que surge en la práctica del paradigma orientado a objetos, y lo que permite es construir esas relaciones partiendo pues de conceptos, de clases generales a conceptos específicos. El ejemplo como tal es de la herencia, es el del vehículo. Entonces yo tengo un vehículo, pues que debe tener una matrícula, una marca, un modelo, un color, y hereda, digamos, a diferentes tipos de vehículos, por ejemplo, vehículos terrestres, vehículos acuáticos, vehículos aéreos. Entonces le heredan, digamos, algunas características, a pesar de que son de cierta forma diferentes,
pero hereda algunas características. En este caso, por ejemplo, la camioneta, digamos, es un tipo de transmisión, tiene, digamos, métodos de el tipo de transmisión, el barco, digamos, como tal, hereda, digamos, del vehículo acuático, ya se contextualiza, digamos, son como componentes. El vehículo aéreo, en este caso, ya corresponde al helicóptero. Y existe también, digamos, la herencia múltiple. Este vehículo, en este caso, con sus propiedades o características como la matrícula, la marca, el modelo, el color, esos atributos que posee, que son característicos de cada clase, en este caso la clase vehículo posee esos atributos y tiene unos métodos, en este caso, que provienen de cada uno de esos vehículos, ¿sí? Entonces el vehículo terrestre, el vehículo acuático, el vehículo aéreo, y en este caso pues ya desglosa y comparte, digamos, algún elemento en particular. Tienen, digamos, como ese vínculo eh, con la clase, digamos, superior. Entonces, en este caso, el número de rotores, el tipo de barco, el tipo de motor, sí, hay elementos que se comparten y por eso se llama la herencia. Uy, esto. Lo que les venía comentando también, el tipo de método que pueda ser público, privado o protegido depende, digamos, de las restricciones que tenga la información o el acceso a la información. La agregación, digamos, es otro tipo de relación en donde se representa, digamos, un conjunto de clases que conforman un todo. Entonces, esas clases representan todo lo que eh, se construye a partir de un conjunto de componentes. En este caso, por ejemplo, el computador. Entonces, una parte del computador es el monitor, la torre, el teclado, el ratón, el parlantes. Entonces, esa es el ejemplo, digamos, de agregación. Entonces, el monitor pues forma parte del computador, la torre, el teclado, el ratón y el parlante. Entonces, desglosando, digamos, acá la torre, pues la torre. eh, lo componen el disco, la memoria, el procesador, la tarjeta de video. Entonces, esa es, digamos, la relación de agregación. Es como si fuese, digamos, fueran partes o componentes, en este caso, de un computador, valga la aclaración, de un computador de escritorio. En cuanto a la composición, acá tenemos un ejemplo de una persona. Entonces, una persona la compone, por ejemplo, cabeza, tronco y extremidades. eh, y por ejemplo, en el tema de extremidades tenemos extremidades inferiores, extremidades. Esos son los componentes, digamos, de una persona, ¿sí? Por eso se habla de la relación de composición, porque, digamos, en las clases, eh, los componentes no pueden formar parte de otra relación o de agregación, es decir, son exclusivos de esa composición establecida y pues para diferenciar como tal esa relación de agregación, entonces acá es el rombo, tiene digamos la notación, el rombo obscurecido digamos en la parte superior. En la anterior era el rombo, pero eh, sin, sin obscurecer, claro. Esa es la notación, digamos, de agregación y de composición. En cuanto a las herramientas case, pues son herramientas que nos permiten crear esos componentes eh, y nos ayudan, digamos, a elaborar las evidencias de manera adecuada. En este caso, se cuenta con diferentes tipos de herramientas.
En cuanto a análisis y diseño, pues está Workbench, que también permite diseñar el diagrama de clases, está UML, también hay herramientas online para el desarrollo de los diferentes modelos. Se cuenta también con archivos o diseño de archivos y base de datos, Power Design, el Oracle, el Lazy Case, que por lo general son herramientas, inclusive desde Workbench también está la opción de que uno genere, digamos, el modelo y, por ejemplo, en el caso del modelo de integración, uno genera el modelo de integración de manera gráfica y le da a generar script y se lo convierte, digamos, ya al código que puede, pues, bueno, habrá algunas pequeñas modificaciones, pero si lo realiza, digamos, de manera adecuada, le evita, digamos, realizar ya la creación de ese código. Y hay infinidad de herramientas también, en el caso de mm, Lucidchart tenemos, entonces permite la creación de los modelos, pues, de manera online. El, el Power Design también ayuda, el Lazy Case, y en entornos, digamos, como tal de programación, NetBeans, Eclipse, también ayudan. Inclusive, pues, en Visual Studio también ya se puede, eh, hay herramientas que permiten esa creación. Acá hay un ejemplo de cómo utilizar Star UML, que sería pues también adecuado, contextualizando, digamos, un poco el ejemplo que veníamos revisando del diagrama, digamos, de la tienda virtual. Acá hay un ejemplo de un diagrama, ya el diagrama final como tal. Se quedó abriendo ahora. Ya, listo. Entonces, un usuario pues ha de tener las características, lo que les estaba yo mostrando en el ejemplo acá. Entonces, los atributos, el ID usuario, el nombre, el correo, la contraseña. Entonces ya se encuentran acá el ID del usuario, el nombre, el correo, la contraseña y el rol de cada uno de esos atributos. Entonces está la clase, el atributo y los métodos. Entonces en este caso, los métodos que teníamos definidos como tal, acá en esto, atributos, los métodos, entonces registrar, iniciar sesión, cerrar sesión, ya se encuentran pues debidamente registrados acá. Esta es la notación UML. Entonces que un usuario, por ejemplo, tiene, acá en esto como es un diagrama de clases, tiene un carrito de compras, ese carrito de compras ha de tener también como atributo una lista de productos, un total y unos métodos, que en este caso puede ser agregar producto, eliminar producto, calcular total, también una eh, clase que sea pedido, donde está el ID del pedido, que ha de ser de tipo entero, una fecha de creación, que ya cambia, en este caso ya es de tipo date, un estado, que puede ser o debe ser string, una lista de productos que es de tipo list, donde pues se van a visualizar los productos, y un total que ha de ser de tipo flotante. Sus métodos en este caso puede ser confirmar pedido, cancelar pedido, generar factura, y este como tal, digamos, también un producto, desde donde esté el ID del producto, el nombre del producto, la descripción, el precio, el stock, cuál es la cantidad, en este caso, sí, ha de ser, digamos, debe tener una propiedad entera,
Estamos hablando de que si es un producto físico no va a poder tener, digamos, un valor string, por ejemplo, de 1.5, pues debe tener, digamos, una lógica a la hora de crearlo. También unos métodos, en este caso podría ser actualizar el stock, obtener el precio, aplicar descuentos. Hay que contemplar, digamos, algunos métodos que ayudan al correcto planteamiento de la actividad. Otra clase que puede ser pago, entonces está el ID pago, tipo entero, el monto, que puede ser o debe ser flotante. Acá sí incluye, digamos, dependiendo del tipo de dato que yo vaya a manejar. Por ejemplo, si no puedo colocar en monto un tipo date porque no es una fecha, monto, eh, decimales, a veces como las facturas, los precios en los centros comerciales. 1090 son formas de atraer, digamos, a la gente y en el caso, por ejemplo, de una tienda virtual, pues mucho más, que va a estar visible, pues, por mucha gente. Entonces, la idea es implementar las buenas prácticas a la hora de generar, digamos, esa eh, clasificación del tipo de dato que se va a manejar. Y los métodos, acá en este caso sería procesar pago y reembolsar, que era, digamos, lo que estaba acá en la presentación. Bueno, listo. Herramientas, lo que les decía, está Lucidchart, es una herramienta online. Esperemos que cargue. Es una herramienta online que permite la creación de modelos, en este caso de diagramas de clase. Acá hay un ejemplo, creo que está abierto. Hay un ejemplo donde muestra, digamos, una creación de un diagrama de clases. Creo que está molestando la página. Supuestamente estaba abierta. Acá está, listo. En donde se puede, pues, visualizar de manera adecuada, pues los elementos se pueden insertar y modificar a gusto y de acuerdo al diseño de cada cual. La idea como tal, pues es elaborar un diagrama de clases, pues de cada uno de los proyectos. Entonces, si se dan cuenta, el identificar primero la información, en definir cuáles son las clases y luego atributos de cada una de las clases ayudan. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar las clases, sus atributos, luego tengo que obtener los métodos de esas clases y finalmente revisar cuáles son las relaciones o las asociaciones que pueden haber o que deben haber en cada una de las diferentes clases. La manera de hacerlo puede ser a través de una herramienta online, a través de StarVML o por lo general o lo que se pide, digamos, como tal, es que cada proyecto, cada trabajo, cada actividad, pues posea su diseño adecuado de su diagrama como tal de clases. Hay, digamos, o existen varios consejos o tips para crear un diagrama de clases completo, como pueden ser, pues, tener claro o identificar, entender, digamos, el sistema que se va a modelar, definir, por ejemplo, los objetivos, las relaciones,
la funcionalidad, identificar pues naturalmente las clases principales, representar las entidades del dominio. Hay que pues pensar como tal en sustantivos del problema, por ejemplo, como pedido, también ir como atributos, métodos. Entonces, cada clase pues, debe tener sus atributos, debe contar pues, con variables que describan como tal ese estado del objeto y métodos pues, que posea las acciones que la clase pues, pueda realizar. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, la clase usuario, entonces ha de tener el nombre, el email, por ejemplo, el registrar, el iniciar sesión, depende, digamos, de cada uno de los proyectos. Y usar, digamos, las relaciones o las conexiones, digamos, entre clases de manera adecuada. Entonces, la asociación, pues, cuando una clase utiliza, por ejemplo, a otra. Entonces, ejemplo, cliente y pedido. De herencia, que se conoce como de generalización, pues cuando una clase es, digamos, como una especialización de otra, como por ejemplo empleado que hereda de persona, de composición, por ejemplo, cuando una clase es parte de otra y no puede existir sin ella, pues el ejemplo, digamos, que vendría sería, por ejemplo, un motor dentro de un automóvil. Y de agregación, pues que sería similar a la de composición, pero los objetos pueden existir de manera independiente. Entonces, otra recomendación también, digamos que a tener en cuenta es pues aplicar los principios de SOLID. Entonces, que cada clase tenga una única responsabilidad, que una clase, digamos, hay que evitar, digamos, que una clase haga demasiado, usar la notación UML estándar, eh, pues seguir la convención UML, ya sea público, privado, protegido. Entonces, pues para los diferentes atributos. También otro elemento es el diagrama simple. Ayuda, digamos, a aterrizar, a sintetizar, a no sobrecargar con demasiadas clases o, digamos, con detalles innecesarios. Y lo que les digo, StarUML, Lucidchart, pues contienen, digamos, esa información de manera adecuada. Entonces, el, el dominio, comprender el dominio del problema antes de iniciar, de comenzar a diagramar, digamos, entonces es importante. Entonces hay que tener en cuenta bloqueos del sistema, cuáles son las entidades principales que intervienen, cómo interactúan esas entidades entre sí. Entonces, si se está, digamos, diseñando un sistema, entonces hay que tener esas entidades clave, por ejemplo, el cliente, el pedido, el producto, el empleado, identificar esas clases principales. Entonces, para poderlas identificar, entonces se pueden representar o deben representar objetos del mundo real dentro del dominio del problema. Entonces, para identificar, pues hay que seguir, digamos, llamémoslo como una estrategia, que es buscar sustantivos de la descripción del problema. Entonces, si en la descripción del sistema, por ejemplo, se menciona un cliente hace un pedido que contiene productos, entonces las posibles clases son clientes, pedido y productos, ¿sí? Entonces, hay que asegurar también que cada clase pues tenga una razón de existir y una responsabilidad que sea bien definida, que si una clase pues no tiene atributos ni métodos relevantes, pues tal vez se debe eliminar o pues o se pueda fusionar con otra. Entonces, por ejemplo, si un cliente representa a una persona que hace un pedido,
Un pedido pues representa la compra realizada, el producto pues representa los artículos comprados, el empleado pues representa el trabajador que procesa el pedido. Entonces, definir también esos atributos y métodos, pues ayuda. Cada clase, por ejemplo, tiene, pues, lo que les decía, un atributo que representa esas características o esas propiedades de la clase. Entonces, ayuda. Está como un poco lento el internet, espero que se esté visualizando de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, nombre, atributos, métodos, hay que tenerlo muy en cuenta. Ese es, digamos, el principio de la construcción de manera adecuada. Entonces, eh, los métodos que representan el comportamiento, las acciones que la clase puede hacer, y hay unas reglas pues, para definir esos métodos, esos atributos y métodos. Entonces hay que utilizar nombres descriptivos, por lo general evitar letras solas como A, B o dato 1, sino hay que también evitar atributos innecesarios o que sean redundantes. Por ejemplo, si un método solo tiene sentido dentro de una clase, pues por lo general se debe hacer privado, o si un método, digamos, debe ser asequible desde por fuera de esa clase, pues entonces se debe hacer público, ¿sí? Son como elementos que ayudan a que se desarrolle ese diagrama de manera adecuada. También hay que establecer, digamos, esas conexiones, relaciones entre clases. Lo que les decía, por ejemplo, la asociación se usa, por ejemplo, cuando una clase interactúa con otra. Entonces, en el caso de un pedido, está asociado a un cliente. Entonces, un cliente pues, puede tener muchos pedidos, ¿sí? Entonces, pero un pedido como tal, por lógica y por la interpretación, digamos, que uno debe tener, un pedido debe pertenecer a un único cliente. Cuando hablamos nuevamente, digamos, de herencia, entonces, pues una hereda características de otras. Entonces, en el caso de persona, eh, empleado y cliente, entonces podríamos decir que la persona tiene atributos comunes como, por ejemplo, nombre, identificación, y tanto empleado como cliente heredan esas características. Si estamos hablando de un empleado, pues hereda esas características como nombre y cédula, por ejemplo, de esa persona. Lo mismo que empleado. Empleado y cliente, pues heredan las características de la persona. Y en cuanto a composición, por ejemplo, la relación de tiene se usa cuando una clase, por ejemplo, consta de otra, pues como parte esencial de su estructura. Por ejemplo, un pedido tiene una lista de productos. Entonces, por ejemplo, si un pedido se elimina, los productos en ese pedido, en el pedido como tal, pues dejan de existir, ¿sí? Y de agregación, pues es una relación eh, semejante a la de composición, pero los objetos, como tal acá, pueden existir de manera independiente. Entonces, por ejemplo, un cliente tiene una dirección, pero la dirección pues puede existir sin el cliente. Entonces, si se borra, por ejemplo, un cliente, la dirección aún podría seguir existiendo, ¿sí? Esa es, digamos, como la interpretación lógica de de esa agregación y lo que les decía, los principios del buen diseño. Entonces, el diagrama de clases que sigue las mejores prácticas en diseño, como lo son los principios SOLID, entonces se basan en el principio de la responsabilidad única. Entonces, cada clase debe hacer una sola cosa.
Un mal ejemplo es una clase de factura que también maneje la impresión y el cálculo de impuestos, por ejemplo. Un buen ejemplo sería la clase de factura, pues para los datos y, por ejemplo, otra impresora factura, pues para imprimir. También manejar bajo el principio de abierto y cerrado. Entonces el código debe estar bien abierto a extensiones, pero cerrado a modificaciones. Usar herencia o interfaces en lugar de modificaciones o clases existentes. Basarnos en el principio de la inversión de dependencias. Es decir, que las clases deben depender de abstracciones, no de implementaciones concretas, y utilizar pues interfaces pues para desacoplar las clases como tal. Entonces la notación UML es carácter, eh, digamos, el cuadrado, el rectángulo, donde está la clase, los atributos y los métodos. Esa es, digamos, la forma adecuada de representarlo. Los símbolos, recordar que el más es de público, el menos de privado y el numeral de protegido. Entonces, cuando hay algo subrayado, es un atributo o un método estático. Y lo que les comentaba también, procurar mantener el diagrama claro, que sea legible, que no hayan muchos detalles, que solamente muestre lo necesario, que agrupe elementos similares o tratar de poner clases, digamos, relacionadas que estén cerca y utilizar herramientas UML. Entonces, lo que les decía, está StarUML, Lucidchart, Draw. También Draw.io también es una herramienta online que permite de manera gratuita desarrollar los diagramas como tal. Y yo creería que un diagrama, digamos, de clases de efectivo, para poderlo obtener, hay que entender muy bien el sistema, entender las clases clave, definir correctamente sus relaciones y pues siguiendo estas prácticas, pues se podrá diseñar un modelo claro, que sea modular, fácil de entender y sería, digamos, como tal el trabajo, digamos, adecuado. Recordar que cada proyecto ha de tener un diagrama diferente. La actividad está contemplada pues para que se desarrolle de manera como se está trabajando en los grupos, en los GAES, en los grupos autónomos de estudio, y el entregable como tal pues ha de ser un documento en versión PDF, como lo estamos viendo, digamos, acá en este momento. Creo que está molestando un poco. Este, digamos, sería un ejemplo de un entregable. Listo. Las evidencias, espero que ahorita ya finalizada la sesión se encuentren disponibles. Creo que todavía no están disponibles. Por cronograma ya deberían estarlo, pero no las he ajustado. Otra recomendación también, yo les había compartido un código de un login, register, para que lo vayan también revisando, para que lo vayan implementando. De ahí, digamos, es el punto de partida. No quiero que cuando lleguemos a la fase de ejecución estemos todavía quedados. La idea es que se vaya desarrollando poco a poco. Lo primero, digamos, de ejecución son las bases de datos. Entonces, estos son insumos que van ayudando a contextualizar. Primero va NoSQL, luego sigue SQL y
continuamos ya con la parte ya de módulos, de diseño de interfaz, de componentes. Entonces, si se empieza a trabajar desde ya, se da un inicio, digamos, adecuado, se puede entregar, digamos, como tal un producto al final. La idea es que dentro del desarrollo de las siguientes evidencias podamos ya también ir implementando sesiones en las que exista como tal explicación de código de desarrollo. Listo. Como tal, esta es la evidencia. Recordar que hay 15 días. Estamos aún realizando ajustes en cuanto a programación e instructores. Entonces, por ende, van posiblemente a haber cambios en en los grupos ejecutores de la formación. Lo ideal es pues continuar con el proceso, pero sin embargo pues estar abiertos también a la posibilidad de los cambios. Listo, no sé si hayan preguntas, recordar que el ejemplo, la presentación y el ejemplo pues va a estar disponible en el resumen de la sesión. La herramienta que utilizamos la semana pasada no fue tan sencillo trabajarla. Entonces, de momento vamos a continuar con Teams mientras pues sea posible. Entonces, recordar que lo que se debe entregar como tal pues es un diagrama, diagrama de clases del proyecto. No sé si hay preguntas, dudas, inquietudes y si no, pues nos vemos Dios mediante la próxima semana. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? Sí, es Slader. Buenas noches. Buenas noches, instructor. Instructor, es que tengo una preguntita. Ahorita que usted estaba Sí, señor. explicando sobre los proyectos de eso, lo de la tienda virtual que toca hacer eso, uno puede escoger, digamos, una tienda virtual para uno enfocarse más para hacer esta actividad o puede ser algo aleatorio. No, la idea es que lo haga de su proyecto. La idea es de su proyecto. Yo lo coloqué como tienda virtual, pero la idea es que sea de su proyecto. O sea, como tal es una actividad académica, pero la idea, lo que yo les decía siempre, la idea del desarrollo de las evidencias es que le sume, digamos, a la documentación de su proyecto de desarrollo. Es preferiblemente que sea de su proyecto. Ah, listo, listo, instructor. Muchas gracias. Listo, Slader. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Listo. Listo. Bueno, de mi parte entonces no es más por la noche de hoy. Dios mediante, nos vemos en la próxima sesión. Que tengan una feliz noche. Ah, Instructor, una Jonathan, ¿tienes alguna inquietud. pregunta? Sí, Sí, señor Jonathan. Buenas este, noches. buenas noches, tengo una inquietud. Lo que pasa es que en el grupo nos avisaron que el día viernes, que ya pasó, nos iban como quien dice, a mandar un documento de Excel donde vamos a revisar todos los apuntes, ya que se han presentado inconvenientes, las notas que algunos usuarios o algunos estudiantes no le aparecen. Entonces, Mm, sí. no ha llegado hasta el momento. Sí, sí, sí. Sí, ahí sí les pido disculpas. El error sí fue mío. La verdad, no alcancé a tener al día calificado, por eso fue que no se envió. Pero yo creo que si no, yo creo que de aquí en este transcurso de esta semana, no me comprometo a mañana, pero en lo posible trataré de enviarlo mañana en la tarde. Pero sí es responsabilidad mía, pero es por eso. Vamos, porque no alcancé. Tengo ahorita un flujo grande de evidencias, entonces por eso fue que no alcancé el viernes. Pero en el momento, pues en la medida del tiempo, en lo más próximo, me comprometo a enviarlo. Pero igual, o Ah, sea, si usted, listo, muchas es gracias. decir, lo que esté en la plataforma de ahí no se pierde. O sea, si no está en el registro, no importa. Lo importante es que esté en la plataforma. Ahí sí no hay, digamos, ningún inconveniente. O sea, puede ser problema de algo. Listo. Feliz noche para todos. Que tengan un feliz resto de semana. Feliz noche. Feliz noche, instructor.